Hola estudiantes del Liceo Nuevo Porvenir, soy la profe Fran. Va enfocado este video al primer nivel medio, lenguaje y comunicación, como complemento de los contenidos que van a ver en su texto del estudiante y las guías que le vamos a estar enviando. Para les comento que nosotros al inicio vimos un poco de géneros líricos en la unidad 0, que repasaba un poco lo de los años anteriores, y luego continuamos con textos no literarios, que eran los textos informativos. Esta vez vamos a seguir con los textos literarios, pero desde otra perspectiva y con otros contenidos. Para partir, ¿qué son los textos literarios? Son creaciones artísticas que pueden expresar sentimientos, emociones, ideas, visiones de mundo, ¿ya? Y son producto de los contextos sociales, culturales e históricos en los que se encuentra el escritor. Nace de la necesidad de los escritores de plasmar lo que están viviendo en su época, en su cultura, y plasmarlo de alguna manera, ¿cierto? Podemos encontrar textos escritos ya sea del medioevo, del renacimiento, un poco más moderno, de la posguerra o la guerra, hay textos muy importantes ahí, y los textos actuales que reflejan nuestra realidad. Dentro de ellos tenemos los textos narrativos, ¿cierto? Que tienen un propósito estético para captar la atención del lector. Son historias, ¿cierto? Son narraciones. Y es un relato ficticio, siempre va a ser ficticio, aunque esté basado en hechos que posiblemente fueron reales. Por ejemplo, ahí tenemos el niño de pijama a rayas, un hecho que sucedió en el contexto de Segunda Guerra Mundial, pero que el texto es completamente recreado y es ficticio. El autor lo enmarca dentro del contexto real que vivió el mundo, pero la historia es ficticia. ¿Qué características tienen? Si bien son obras ficticias, deben ser creíbles para los lectores. O sea, hay un pacto entre el narrador y el lector también, y entre la historia que se está contando. Porque si bien yo sé que esa historia no ha pasado, tengo que creer dentro de este mundo literario que es algo creíble que podría pasar o que es una historia que me convence y que yo quiero seguir leyéndola para saber qué ocurrió. Las realidades creadas en las obras se llaman mundos literarios, que son diversos de acuerdo al tiempo y al espacio en que se desarrollan las acciones. Esto quiere decir que hay muchos mundos literarios, hay más de 3. En la clase de hoy vamos a ver justamente 3. Tipos de mundo. El primero es el mundo cotidiano o realista. Su nombre indica ya más o menos de qué se trata, ¿cierto? El mundo, lo cotidiano tiene que ver con el día a día, con lo que sucede, que nos sucede siempre a diario, y realista también con lo real. Entonces es un mundo similar al nuestro. Y la historia puede transcurrir tanto en el pasado o en el presente. Nos encontramos con textos del siglo XVIII como actuales. Y son textos súper descriptivos donde el narrador hace estas descripciones para poder ubicarnos en alguna época y lugar reconocible para el lector. Da muchas precisiones sobre los ambientes, sobre las vestimentas, también hay un poco de pistas sobre los lenguajes que se utilizan, ¿cierto? Como en la imagen que tenemos que nos invoca claramente al pasado, ¿cierto? Siglo XVIII, XIX, quizás. Un ejemplo de este tipo de texto es el cuento La compuerta número 12 del escritor Baldomero Lillo, chileno, que vivió en el siglo XIX en Lota y a partir de su entorno escribió uno de los siguientes textos, se los voy a leer. El viejo tomó de la mano al pequeño y juntos se internaron en el negro túnel. Eran de los primeros en llegar y el movimiento de la mina no empezaba aún. De la galería bastante alta para permitir al menero erguir su elevada talla, solo se distinguía parte de la techumbre cruzada por gruesos maderos. Las paredes laterales permanecían invisibles en la oscuridad profunda que llenaba la vasta y lóbrega excavación. A 40 metros del pique se detuvieron ante una especie de gruta excavada en la roca. Del techo agrietado de color de hollín colgaba un candil de hoja de lata cuyo macilento resplandor daba a la estancia la apariencia de una cripta enlutada y llena de sombras. En el fondo, sentado delante de una mesa, un hombre pequeño ya entrado en años, hacía anotaciones en un enorme registro. Su negro traje hacía resaltar la palidez del rostro surcado con profundas arrugas. Al ruido de pasos, levantó la cabeza y fijó una mirada interrogadora en el viejo minero, quien avanzó con timidez, diciendo con voz llena de sumisión y respeto: «Señor, aquí traigo al chico». Esta es parte del texto. Si uno empieza a analizar, puede entender que tenemos 3 personajes, un viejo, un niño y un hombre que trabaja en la mina.
el lugar es la mina, que el escritor da varias descripciones, dice que es muy oscura, eh, que las techumbres tenían gruesos maderos, etc. Este contexto se trata de la vida y del trabajo de los mineros en el siglo XIX, como se ve en la imagen anterior. Este es un cuento clásico de Chile donde se aprecia el mundo real. ¿Por qué es real? Porque son temas que sucedieron, que eran cotidianos de la época y que abordan temas sociales, culturales, históricos de una época en particular. Luego tenemos el mundo cotidiano de la ciencia ficción. Se trata de un mundo cotidiano, pero enfocadas en narraciones futuristas. Habíamos dicho que el mundo cotidiano realista era en pasado o presente. ¿Por qué no en futuro? Porque este se lo dejamos a la ciencia ficción. Estas narraciones tienen que ver con la ciencia y la tecnología, pero las formas de vivir y relacionarse son iguales a las nuestras. Es decir, los personajes van a interactuar como lo hiciéramos nosotros, pero enfocado en la tecnología y la ciencia, que viene siendo lo más importante dentro de la historia. Por ejemplo, los personajes pueden ser robots, pueden haber viajes espaciales, etc. Un ejemplo de texto de mundo de ciencia ficción son los devoradores de mundos. Se los leeré. En aquel momento no sabíamos cómo se llamaba la raza que nos atacó, pero posteriormente los conocimos como otras civilizaciones los denominaban, los devoradores de mundos. Esto porque actuaban como langostas, atacando a un planeta o sistema planetario, devastándolo hasta agotar sus recursos, exterminando a cualquier civilización que se lo opusiera. Tras este ataque, nos dimos cuenta de que no podíamos contar con la ayuda de ninguna otra raza de la galaxia, ya sea porque no quisieran prestárnosla, por la lejanía de sus ejércitos en el momento, o porque como los Felins y los Lagars, que a pesar de pertenecer a la Liga, llevaban siglos en guerra entre ambos. Como nos damos cuenta, acá se habla de un mundo completamente futurista en el sentido que ya se conocen otras galaxias, se intercambia con otras realidades, con otros mundos, y hay una guerra de galaxias. Lo que siempre hemos pensado como que podría suceder algún día, acá está representado. El tercer mundo que vamos a ver es el mundo onírico y fantástico. En este tipo de relatos se muestra el interior del hombre, sus problemas existenciales, la soledad, la angustia, la incomunicación, con el fin de entender mejor la verdad de su existencia, la realidad y la realidad. Este es un concepto súper importante, el existencialismo, donde el hombre se cuestiona por qué vivir, para qué vivir, etc. Y viene muy representado en este mundo onírico y fantástico. Existieron unas obras de relatos que el hombre se empezó a cuestionar su propia existencia y se le asocia a este mundo, ¿cierto? También se asocia al mundo de los sueños y de ahí el nombre onírico, y esto es porque al igual que en ellos, la realidad es interrumpida por situaciones extrañas o absurdas, donde hay una ruptura de la lógica del tiempo y del espacio. Cuando nosotros soñamos, vivimos situaciones que no podrían pasar en la realidad o que se van mezclando o que no tienen un orden lógico. Bueno, el mundo onírico fantástico en las narraciones hace lo mismo. Uno va encontrándose con situaciones que uno dice, wow, esto no podría pasar en nuestra realidad. Y se va perdiendo el orden de las cosas o vuelves y piensas que es un sueño. Se confunde la realidad con la ficción y con la fantasía. Un ejemplo de estos textos oníricos es Alicia en el País de las Maravillas, pues se mezcla la realidad y la fantasía. Veamos. Alicia se levantó de un salto, porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco ni con reloj que sacara de él, y ardiendo de curiosidad se puso a correr tras el conejo por la pradera, y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en la madriguera que se abría al pie del cetro. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sí, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir. Como vemos, acá tenemos cosas que no pueden suceder en la realidad, como el conejo vestido con reloj que va como hablando, y Alicia que lo persigue y se mete en su madriguera. Esta es una introducción de lo que verán en el libro del estudiante número 2. En la guía que se adjunta van a ver las instrucciones, los pasos y las preguntas correspondientes de los textos que tienen ahí. Van a ver también este contenido, también va a estar explicado de manera cortita, pero se lo quise explicar yo con palabras sencillas y que podrían escucharme también como si fuera una clase normal.
En 15 días más les mando nuevo material. Espero que estén muy bien. Se cuidan. Cualquier consulta al correo que va en la guía también. Chao, que estén bien.